Shalom a todos, un saludo cordial. En el vídeo del día de hoy voy a estar compartiendo con todos ustedes un salmo muy poderoso para aquellas personas que están en un momento de desesperación, personas que tienen algún familiar preso y quieren liberar a esa persona de la prisión. Si está, les decía, cada caso es diferente, pero hay un salmo que los sabios recomiendan para liberar a una persona de la prisión. Y más, les decía, si está ahí injustamente. El salmo que los sabios traen viene recogido en un libro que se llama Shimush Tehilim, escrito por el gran rabino Hay Gaon, el gran sabio de Bagdad, Irak. Hace más de 1000 años en este libro, él escribió sobre la aplicación mágica de cada uno de los salmos y recomendó uno de estos salmos según la tradición judía que ayuda para liberar a un hombre, a una persona de la prisión, de la cárcel, para que sea liberado. ¿Cómo se puede hacer? Este es un salmo que usted puede hacer si tiene un familiar que está preso, un amigo y quiere ayudar a esa persona para que salga de la prisión. El consejo es que la persona tiene que salir afuera de noche. No puede rezar por el día, tiene que ser en la noche. Ahí hay un secreto espiritual que para explicar brevemente, ustedes saben que los días para nosotros los judíos empiezan en la noche, no durante el día. Entonces la persona tiene que salir en la noche, sale afuera y va a mirar al cielo, mirando hacia afuera, hacia el cielo, y va a rezar dos salmos, comenzando por el salmo número 88 y luego el que le sigue, el salmo número 89. Tiene que rezar hacia afuera, hacia el cielo, el salmo número 88 y el salmo número 89. El consejo que traen los sabios es que este es un salmo para liberar a una persona que está en la cárcel. Y mi consejo además es que mientras la persona todavía esté en la prisión, cada día, cada noche, usted va a salir afuera y usted va mirando al cielo, usted va a rezar el salmo número 88 y el salmo número 89. Y si puedes rezarlo 7 veces cada uno o 9 veces cada uno, es lo recomendable por los sabios. Esto es un libro, le decía, hace más de 1000 años que está escrito y que se escribió, pero la tradición es todavía mucho más antigua. Entonces tiene que ser solamente en las noches y el consejo es que lo haga todos los días, salga hacia afuera mirando hacia el cielo y que cada noche, mientras la persona todavía esté en la cárcel, la persona va a salir afuera y va a rezar estos salmos, 88 y 89, mínimo 7 a 9 veces, y va a pedir por la liberación de esa persona, va a decir el nombre de esa persona y siempre explico que antes de hacer cualquier rezo y de cualquier salmo y cualquier cosa espiritual, la persona tiene que tener kavaná, intención, donde la persona va a salir y usted va a decir mirando hacia el cielo, pidiendo a Dios, pidiendo a la fuerza espiritual que está manifestándose en ese momento. Hay muchos secretos ahí que no se pueden hablar públicamente, pero va a la persona a pedir a favor de, y va a decir el nombre de la persona que está presa y que quiere que lo liberen, y usted va a pedir en mérito de esos salmos, en mérito de esos rezos, en mérito de esa energía, en mérito de Akadosh Baruj Hu, en mérito de Shamaim, los cielos, la liberación de fulano de tal o fulana de tal. Si la persona les decía, estamos viendo acá, claro, no estamos hablando de que esto es un rezo que se va a hacer para liberar a un criminal, a una persona que es culpable. Estamos hablando de que estamos de una situación donde alguien esté atravesando una situación difícil, de una injusticia, y haya que hacer un rezo para liberar a esa persona. Hágalo. Este es el consejo que traen los sabios. Y hay que ver aquí, les decía, porque esto tiene tanta fuerza espiritual que quizás no haga ni siquiera distinción de qué fue lo que hizo, qué no hizo. Es una energía que va como una flecha a su blanco, específicamente por la liberación de la persona. Tiene que mencionar el nombre de la persona y pedir que en mérito de esos salmos, le decía, sea liberada esa persona lo más pronto posible y hacerlo cada día, cada noche. 88, 89 en la noche mirando, les decía, hacia el cielo. Hasta aquí con el consejo del día de hoy. Gracias a todos por apoyar el canal, por ver los vídeos, compartan siempre los vídeos y que llegue esta información a aquellos que lo necesitan. Muchas bendiciones a todos. Shalom a todos.